El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, y el director científico del Museo de la Evolución Humana y comisario de la exposición, Juan Luis Arzuaga, han presentado este martes en Burgos la exposición El médico, el obispo y el pintor, que gira en torno a las figuras de Juan Valverde de Amusco, Juan Álvarez de Toledo y Gaspar Becerra. La muestra también se centra en el libro Historia de la composición del cuerpo humano, en cuya historia y elaboración confluyen los tres personajes. La exposición, que se puede visitar en la sala de pieza única de la planta primera del Museo de la Evolución Humana de Burgos, habla también de la historia del descubrimiento del cuerpo humano en el siglo XVI y de su representación artística. Lo hace aproximándose a estas tres personalidades mencionadas: el ilustre médico palentino Juan Valverde de Amusco, quien publicó en 1556 su gran obra Historia de la composición del cuerpo humano; Gaspar Becerra, artista jienense conocido como el Miguel Ángel español, autor de las 42 láminas calcográficas que lo ilustraban; y Juan Álvarez de Toledo, obispo de Burgos y cardenal presbítero de San Pancracio Extramuros, quien puso en contacto al médico y al artista durante su estancia en Italia y a quien Valverde de Amusco dedica su obra magna. Me parece una exposición memorable que va a reivindicar la cultura española por el lado científico, que a veces se nos olvida, nuestro acervo literario y artístico es tan importante que a veces se nos olvida el científico, pero en la medicina renacentista, que es el comienzo de la modernidad en medicina, los médicos españoles desempeñaron una función absolutamente esencial. El libro de Valverde de Amusco se convirtió en uno de los textos de anatomía humana más leídos y publicados del Renacimiento. En esta exposición, que permanecerá en el Museo de la Evolución Humana hasta finales de año, se expone una primera edición de la obra gracias a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, de la Universidad Complutense de Madrid. Para escribir esta obra, Juan Valverde de Amusco se apoyó en la obra de anatomía precedente de Andrea Vesalio, de la estructura del cuerpo humano en 7 libros, que también se puede contemplar en la exposición. Sin embargo, el autor palentino aportó varias novedades frente a dicha obra: la estructuración de los conocimientos en un libro manejable, el texto en romance y la mejora técnica que supuso el grabado en cobre. El segundo personaje al que está dedicada la muestra es Gaspar Becerra, autor de las ilustraciones del libro de Amusco. Becerra fue uno de los más grandes artistas españoles del Renacimiento. Importó la manera de trabajar la pintura y la escultura de los grandes artistas italianos, es decir, el manierismo. Que a partir de la imprenta, utilizando la xilografía o la calcografía, se pueden grabar imágenes. O sea que un libro de medicina se puede convertir en un atlas de medicina, que no es lo mismo. De manera que hasta ese momento, hasta que aparece la imprenta, en los manuscritos, pues estaba el texto de Galeno, de quien fuera, que se copiaba. Pero no había imágenes, no había ilustraciones. Y la anatomía necesita de ilustraciones. Los visitantes podrán contemplar además varios tratados de anatomía de otros reconocidos médicos del siglo XVI. España produjo grandes médicos en el Renacimiento, edad de oro de la medicina española. No estaba la medicina española retrasada respecto de la de los otros reinos europeos, aunque la primacía de los saberes médicos correspondía a universidades extranjeras como la de Padua o la Sorbona. Así se exponen libros originales de algunos de estos ilustres médicos españoles, muchos nacidos en Castilla y León.